Hola, bienvenidos al canal Edward Print, donde hablamos de arte y diseño. Hoy te quiero hablar de los pinceles. Los pinceles son elementos que pueden durar muchísimo si los cuidas. Y pueden ser muy caros, supuestamente muy buenos, pero si los arruinas descuidándolos, te van a durar muy poquito. Eh, los pelos, donde está lo que se llama el lomo del pelo, que es la parte central que acumula más el líquido, que por más que el pincel sí es bueno, sea grueso, gordo, termina en punta cuando lo mojas. La vírula, que en los pinceles más tradicionales es de metal y en otros casos es de madera o de caña de bambú, si hablamos de los pinceles japoneses. Después tenemos el mango y ves este cordel porque los pinceles de sumie, por ejemplo, los de caligrafía oriental, china, japonesa, se guardan así, verticalmente, ¿m? Para que todos los pelitos queden de esa forma. Bueno, paso a contarte sobre tipos de pinceles sintéticos y de pelos verdaderos, distintos tipos de pelos y para qué cada cosa y cuándo usar cada uno de ellos. Vamos. Bueno, mientras voy eligiendo algunas ilustraciones hechas con pinceles. Bueno, primero debería decirte que que mis trabajos en general, por lo que estoy viendo, incluso no son los más adecuados para ejemplificar esto de los tipos de pinceles, porque mezclo mucho, mezclo marcadores, pasteles a la tiza, crayones, los dedos, algo exclusivamente a pincel, no lo tengo, pero bueno, voy a ir eligiendo cosas que mayoritariamente son a pincel. Mientras te comento, por ejemplo, la mayoría de los pinceles especiales para acuarela tienen mangos cortos. ¿Por qué? Porque los acuarelistas suelen pintar en pequeña escala y entonces se sientan justo frente al trabajo que están haciendo. Mientras que cuando pintamos con óleo tendemos a retroceder un paso por lo menos y pintamos de pie generalmente. Entonces ahí los mangos de los pinceles para óleo son un poco más largos para que tengamos una visión completa y poder estirar el brazo, por ejemplo. La vírula, ¿sí?, que es eso donde se insertan todos los pinceles, que está entre los pelos y el mango, que es de plástico o de madera el mango. La vírula asegura al pelo del pincel en la raíz, o sea, donde el pelo nace desde la vírula. Y aquí también encontramos marcas de presión con las que se aseguró la vírula al mango. Entre más marcas haya, más robusta es la construcción del pincel, con lo cual a priori podría ser más duradero, siempre y cuando los cuides. Dentro de esa vírula los pelos del pincel se pegan con adhesivo, con resina epoxi, vinilo. Los pelos o las cerdas del pincel constituyen lo que le llamamos la cabeza, ¿sí? La cabeza del pincel, todos esos pelos juntos, es con lo que pintas. Tiene a su vez un vientre o panza, en el medio, ¿sí?, que es la parte más gorda, y una punta. Los pelos de la punta son los más largos y deben ser particularmente fuertes, ¿no? Ahora, los pinceles sintéticos, es decir, los que no son de pelo natural, los de buena calidad son propicios para utilizarlos con acuarela, por ejemplo, pero no son equivalentes a los pinceles de pelo natural de buena calidad, en términos del control de la pintura y especialmente en la forma en que liberan la pintura. La cosa es que los pinceles sintéticos tienden a absorber menos agua, ahí está el tema. Lo que puede hacer que la acuarela se junte exclusivamente en la punta y se escurra rápidamente del pincel hacia la superficie del papel absorbente como es el de la acuarela.
Entonces, donde sobresalen los pinceles de pelo natural es en su capacidad para retener el agua y la pintura y en la uniformidad de la liberación de esa pintura. Es decir, te va a salir una mancha pareja. Pero sobre todo para mí, la mayor virtud de un pincel de pelo natural es que, como almacena más el agua, te dura más la pincelada. Y esto para mí es fundamental trabajando con tintas. A ver, de los pinceles naturales, y acá, bueno, teniendo en cuenta obviamente la ecología, la protección a los animales. Obvio que no estamos a favor de la caza de animales salvajes solamente para transformarlos en pincel. Hay muchos animales ya muertos que se usan para comestibles, que tranquilamente sí puede su pelaje ser utilizado. Bien, los más finos y digamos uno de los más cotizados, ¿sí?, de todos los pinceles son los de Marta, pero ojo que hay varios tipos. Hay uno que es la Marta siberiana o el Kolinsky siberiano. Los pelos de protección de la cola de este animal, sobre todo el del macho, ¿sí?, que desarrolla en el invierno, son los más propicios para hacer buenos pinceles. No les sienta bien el cautiverio a estos animales y son solo salvajes, ¿sí?, los que producen estos pelos más largos y gruesos. Y claro, como te digo, son necesarios para sobrepasar el invierno ruso, ¿no? La anatomía del pelo de Marta es alucinante, porque tiene una forma curva fluida con un vientre grueso, ¿sí?, lo que diría en la parte del medio de este pelo largo que va de punta a punta en la cabeza del pincel. Y una punta finísima. En un pincel, por ejemplo, la vírula sujeta los pelos justo debajo del vientre, lo que permite máxima elasticidad que le dan estos pelos. Y el vientre ayuda a separar los pelos en el pincel, lo que hace que se abran los espacios para que el agua se adhiera a los pelos. Entonces, hay cierto tipo de animales, como esta variante de Marta, que son muy sensibles a esta relación con la carga de agua o de pigmento líquido en el pincel. También hay pelo de buey, que en realidad puede ser de vaca. Estos pelos tienen una forma cilíndrica, son más bien largos, fuertes, aunque son delgados y tienen una interesante elasticidad, no tanto como el ejemplo anterior que te contaba. Pero esta relativa firmeza es ideal para trazos con pintura fluida como el óleo, ¿sí?, o los temples, ¿viste?, cuando mezclas el huevo con los pigmentos, incluso la acuarela también, ¿no? El pelo de hurón no es tan común acá en Argentina, este tipo de pincel, pero es muy bueno para pintar tanto con óleo como con acrílico. Tiene gran capacidad de absorción también y es altamente resistente al desgaste. Digamos que es un todoterreno, es para los principiantes. Tiene gran elasticidad y esto permite que el pelo se mantenga siempre en su forma original. Estas propiedades hacen que sea apropiado para la superposición de películas finas de pintura, como cuando haces veladuras. Bueno, para eso es ideal. Por eso pelo de hurón para pinceletas anchas, por ejemplo. Los pinceles chinos para sumier son de cabra, de lobo o de camello. Obviamente, además de los sintéticos, que hay muy buenas imitaciones, ¿sí? También hay pinceles que son mezcla de dos de estas especies que te nombré. Y eso se puede distinguir por la diferencia de color en la cabeza de tus pinceles. Ahora, en cuanto a las imitaciones del pelo natural con filamentos sintéticos, se hacen particularmente de nylon y poliéster. Son un
campo que todavía está en crecimiento y realmente la tecnología puede hacer que sean cada vez de mayor calidad con el tiempo, ¿sí? Se han realizado muchas mejoras igual para aumentar su capacidad de transportar más agua y pintura. Ahí está el punto de la diferencia entre lo sintético y lo natural. Porque bueno, estas investigaciones y perfeccionamientos están tratando de que la superficie del pelo, aunque sea sintética, iguale en esa virtud a los pinceles naturales. Todavía no lo logran. Pero más allá de todas estas características que vos vas a ir eligiendo básicamente de acuerdo a tu pincelada, por ejemplo, entre pinceles redondeados o almendrados que se les llama y los pinceles chatos, ¿sí? Sea cual fuere, incluso sea cual fuere la calidad de tus pinceles, lo importante es cómo los conserves. Es un error común dejar los pinceles en remojo, por ejemplo, ya sea en agua o en solventes, porque eso va a hacer que las cerdas pierdan su forma. Las vírulas pueden soltarse y en caso de solventes fuertes pueden disolver el adhesivo, los solventes, dentro de la vírula que se encarga de mantenerlos pegados y juntos, ¿no? Los pinceles de acuarela se limpian mejor enjuagando con abundante agua, aunque algunos pigmentos pueden requerir un poco de jabón suave para limpiarlos por completo. También te recomiendo que los pinceles de acuarela se sequen sin que nada toque la punta. Y si el mango es de madera, evita que tu pincel se seque en posición vertical con la cabeza o la punta hacia arriba, ya que eso podría provocar que el agua se escurra en la madera y que la madera se hinche y en última instancia haga que la vírula se suelte. A los pinceles con los que trabajo acrílico, por ejemplo, yo los limpio con jabón. Agua y jabón, el jabón de lavar. Eso, no el de lavar ropas, el pan de jabón. En cuanto a los pinceles con óleo, hay que limpiarles el exceso tanto como sea posible. Primero con trapos o toallas. Yo uso a veces trozos de papel, ese papel absorbente, el de cocina. Y luego limpiarlos con un aceite secante, como puede ser linaza. Un poco de esencia de trementina y agua tibia, después de haberlos usado. Siempre. Así que ya te digo, sea cual fuere el tipo o la calidad de tus pinceles, lo mejor que podés hacer es dedicarles un tiempo suficiente al proceso de limpieza después de haberlos usado. Acostúmbrate, tomalo como parte del ritual de la sesión de pintura y los pinceles, sean sintéticos o naturales, te van a durar mucho tiempo.